Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me ven? La prueba de audio de siempre, las palabras más dicho. Perfecto, gracias por confirmar. Ok. Otra prueba que hago siempre, ven el puntero que se ve en la pantalla del mouse. Perfecto. Entonces, bueno, un poco lo que comentó Manele, muchas gracias por estar aquí presente y acompañándonos en este momento. Como les comentó, estamos haciendo una serie de conferencias y webinars que hacemos continuamente para la promoción del diplomado y de los otros cursos que a través de Hipnótica hemos estado realizando por colocar nuestro granito de arena, por decirlo así, en la educación de los profesionales que se encuentran actualmente en el mercado desarrollándose en estos, vamos a decirlo, en estos rubros del aire acondicionado y en general, porque a la final la parte de la automatización es algo general, lo que cambia es el producto o el proceso que queremos controlar. Como comentó María, mi nombre es Amílcar Castillo, soy ingeniero electrónico, soy venezolano, actualmente vivo en Panamá, ya tengo 7 años aquí, eh, graduado, egresado de la Universidad Unespo de Barquisimeto. Soy instructor de académico de campus de la plataforma. Actualmente soy el gerente de automatización de Climatizadora, compañía que tiene más de 70 años en Panamá en este rubro del aire acondicionado. Somos Control Expert de Carrier, somos distribuidores platino en la marca Belima en lo que se respecta a válvulas de control, y somos Value Provider de ABB, que es la marca de variadores de frecuencia, como ya las conocen, o también las otras líneas como Baldor, motores, contactores y otras marcas adicionales que manejamos en la parte de aire acondicionado o en el sistema de HVAC en general. Ahí están mis contactos, los correos electrónicos, por los cuales me pueden contactar. Igualmente, a través de Marinela tenemos vamos a decirlo así, la vía de comunicación. Entonces, entrando en materia, ya que el tiempo de todos siempre es un poco corto, y esto es como un abreboca de más o menos lo que queremos presentar en lo que es el diplomado. La conferencia de hoy se trata de optimizar el consumo del sistema de climatización, pero esto lo vamos a ver desde el enfoque de la parte de control, de todas las técnicas y qué podemos implementar en nuestro sistema para lograr optimizar el consumo de nuestro sistema, que uno de los principales dolores de cabeza en algunos países, no en todos, porque no todos tenemos la misma rata vamos a decirlo, de valor del consumo de los kilowatt hora, es totalmente diferente, depende de la región y el país, pero a veces también tenemos que tomar en cuenta que podemos ayudarnos en la parte mecánica, en reducir el estrés mecánico en los sistemas, en los equipos, a lo cual también nos ayuda a un rendimiento y ayuda a mitigar, vamos a decir, los gastos en mantenimiento de los sistemas. Entonces, datos curiosos para comenzar y entrar en materia. Los edificios, como menciono allí, es un sector, actualmente es uno de los motores económicos globales que representa aproximadamente el 39% de emisiones de CO2 relacionadas con la energía y el 36% del uso final de la energía. Vemos que actualmente en muchos países y las grandes ciudades lo que están haciendo es obviamente crecer con la población actualmente que llevamos, y las construcciones por lo general son verticales, por el tema de espacio, de confort, como lo queramos llamar, y todo se está orientando a ese mercado, por decirlo así. Incluso las grandes marcas que son como Schneider, ABB u otros equipos que su raíz es la automatización industrial, han dedicado ahora productos específicos para la parte de automatización de edificios por el nicho de mercado que existe actualmente de ellos. Dentro de todo, o como se comienzan los proyectos, viene básicamente desde el diseño, de que toda la estructura, cómo va a ser el edificio, qué materiales vamos a usar, qué vamos a implementar, si van a hacer follaje, como lo ven en la gráfica o en la foto, que son follajes para evitar o amortiguar el calentamiento. O sea, hay una infinidad actualmente vamos a decirlo, de corrientes, como las corrientes LEED, que quieren hacer toda la parte del desarrollo y diseño sostenible de los edificios para mitigar todo lo que es el consumo energético. Incluso todo eso tiene un fin, que es mitigar el impacto climático que tenemos sobre el mundo. Y
vamos avanzando desde lo que es el diseño, después vamos a un paso que es la construcción, donde es que a través del comisionamiento y el seguimiento constante del proyecto, vamos viendo que todo se va desarrollando en base al pie de la letra. Se están usando los materiales indicados, se están usando los equipos que en diseño se aprobaron y vamos haciendo todo el global del proyecto a la final que llegamos a la gestión, ¿verdad? Que no es más ya empezar la vida útil del funcionamiento del edificio, donde tenemos una curva desde la no ocupación a una ocupación pico, el cual actualmente se ha visto muy afectado en todas las edificaciones de gran envergadura por el tema de pandemia y todo lo que es el teletrabajo. Muchos de los sistemas se han visto afectados por vamos a decirlo así, porque no han sido diseñados para esas condiciones de baja carga. Entonces aquí es cuando entran las partes de los sistemas de control y la gestión de los edificios o de los sistemas para poder nosotros mitigar esos picos de consumo que tenemos, que ahora que no tenemos la carga o la capacidad a la cual fueron diseñados los equipos, tenemos que ver cómo modelarla en base al consumo actual y así poder mitigar sobre el vasto consumo de energía. ¿Me escuchan? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? A veces pregunto porque por el tema de conexión, gracias, tenemos que estar pendientes. Entonces, bueno, por la parte o la agenda de esta primera charla, bueno, esta es en realidad la tercera ya la que hemos llevado a cabo, vamos a hablar sobre las estrategias de control, vamos a hablar de la implementación de variadores de frecuencia, eficiencia en los motores eléctricos, los plenum fan y el balance dinámico de los sistemas, como para ver un poco de lo que podemos aplicar o lo que no tenemos actualmente y cómo podemos orientarnos cada uno de los edificios, si somos facility manager, si somos project manager, si somos actualmente contratistas de sistema de control o como lo quieran ver. Siempre es bueno tener la información global de las tecnologías o lo que se puede aplicar desde lo más sencillo hasta lo más complejo de un retrofit de un equipo totalmente para poder ir evolucionando nuestro proyecto. Obviamente todo esto tiene que arrancar de una línea base. Por lo general, muchos sistemas, muchos edificios no tienen un sistema de control, por lo menos básico, donde puedan llevar una data, sean medidores de energía, sean medidores de consumo. Por lo general, muchos se rigen es por la tarifa o por el recibo de luz, vamos a decirlo así, la tarifa que les llega desde la fuente de energía o el proveedor de electricidad, y se basan en eso, pero en ese momento no tenemos sectorizado cada punto, lo que representa la iluminación, lo que tiene lo que corresponde a la parte de aire acondicionado, no tan segmentado. Entonces siempre es bueno desde allí es partir de ese punto, ver qué equipos tenemos, qué modelos son, qué eficiencia tienen, tener por lo menos una medición mínima de los sistemas que más consumen. En este caso los sistemas de aire acondicionado son uno de los que consumen en su mayor, vamos a decirlo, en su mayor parte. Entonces sí es bueno siempre tenerlo arrancando desde ese punto de base. Eso lo conversamos más detalladamente en el diplomado. Aquí lo que puede entrar más que todo en materia de qué podemos hacer con los sistemas de control en un principio. Entonces básicamente dentro de las estrategias de control hay dos premisas que maneja Carrier, que a mí me han parecido siempre muy interesantes, que es utilícelo solo cuando necesite, es decir, si no lo está utilizando, apáguelo. Esto viene por el caso de que a veces tenemos un aire acondicionado, o sea una central, sea un split, sea como lo quieran llamar, tenemos un área acondicionada, la cual no está ocupada, la mantenemos encendida de 5 a 8 de la mañana, a lo mejor no la necesitamos en ese periodo de tiempo y estamos consumiendo energía. Entonces, ahí lo que se quiere referir en ese momento es que si no la necesito, apáguelo. Y si la estoy usando, usa solo lo que necesite. En este caso, lo que queremos hablar es de si yo tengo la temperatura confort en promedio, obviamente todos tenemos sensaciones térmicas diferentes. Si la temperatura de confort es 24 grados centígrados, 73 grados Fahrenheit, trata de mantenerte en ese rango. No busquemos los extremos de manera que tengamos un exceso de consumo de energía. Incluso hay veces los equipos están diseñados para ciertos puntos y no te van a dar más de allí porque obviamente quieres más frío, no, está diseñado para cierto rango y no te va a dar más de allí por la capacidad de diseño. Entonces, esto se refiere mucho a este tipo de premisas. Entonces, vamos a ir cada una de las que vamos presentando, cómo se refiere a cada una de ellas. Entonces, dentro de las estrategias de control tenemos una que es el control de horario. Obviamente es administrar los horarios del sistema de aire acondicionado por ocupación, o sea, por un horario predefinido de ciertas áreas. Por ocupación puede ser
dependiendo del tráfico que tenga, si son áreas abiertas, si son oficinas, si son salas de conferencia. Obviamente podemos, si tenemos un sistema de control bien administrado, podemos seleccionar y controlar los diferentes set points y las ocupaciones de cada área. La optimización del estar stock, lo que quiere decir es ajustar el punto de encendido necesario para cubrir la necesidad de los espacios y ajustar los set points tanto de arranque como de desocupado. Esto se puede manejar con termostatos o con un sistema de control determinado. Aquí tengo una pregunta. Cuando tengo una sala limpia, 21 grados, tengo personal dentro de mí, sobre la temperatura. Si tú tienes si es menor carga, obviamente, si ya tú no tienes carga en el espacio, Jesús, obviamente ya lo que tiene que enfriar o que tiene que, el calor que tiene que rechazar el equipo, la máquina es menor, y aguas abajo en la manejadora, sea expansión directa o sea una manejadora de agua fría, el retorno, el aire de retorno va a bajar porque no hay intercambio de calor con la carga, y él en teoría, si tiene un sistema de control modulante, va a sacar las etapas de compresión obviamente el compresor, vale la redundancia, o cierra la válvula de agua fría para modular y mantener los 21 grados. Obviamente va a estar menos exigido porque el agua que, como va cerrando la válvula de agua fría, en este ejemplo, vamos a decirlo así, hipotético, esa agua que tú estás dejando de circular por el coil es agua que tiene que enfriar menos el chiller. Entonces, ahí es donde tú estás viendo el ahorro energético, porque ya es menos carga que tiene el chiller a su vez y él va descargando. Entonces, eso es un ciclo que se va cumpliendo porque el sistema es mecánico. Ojo, eso siempre y cuando tengas las herramientas y el sistema de control esté funcionando adecuadamente, porque si tienes el compresor funcionando full o la válvula 100% abierta y nada la regula, esa temperatura en el espacio te va a bajar aún más y vas a tener eso frío ahí sin necesidad que no tengas carga. Creo que aclaré algo, si no cualquier cosa sigues preguntando, eso no hay problema. Entonces, obviamente nada ahorra más energía que un equipo apagado, eso estamos claros, y por lo general a veces no se apaga, sino que se usa un set point de setback, sea por termostato o por el sistema de control. Si un área no está ocupada, también se usa mucho en los hoteles, es que tengamos un set point de desocupado, es decir, el temperatura de confort del área es 24, si no hay nadie en la habitación, bueno, lo pongo en 26 y cuando se ocupe de nuevo, subo de nuevo mi set point a 24. Son cosas que se pueden hacer, los termostatos incluso ya lo tienen de fábrica, muchos termostatos tienen esa función en ese sentido de aplicación. Le colocan sensores de ocupación, le colocan sensores si hay una puerta abierta, los famosos switches de las puertas cuando te ocupa la habitación. Entonces, básicamente hay muchas opciones y dependiendo del sistema y la carga cómo se maneja, es un abanico de opciones lo que podemos hacer y obtener. Entonces, básicamente, si tenemos un control o tenemos un BMS que nos permita hacer la visualización de los arranques y los consumos, lo que queremos es ver estos picos, registrarlos y ver cómo poder mitigarlos y el consumo y hacerle seguimiento en base a los ajustes que nosotros vamos haciendo en el sistema. A veces dicen que los sistemas de control no, que se ve muy bonito, que el gráfico no se ve, pero a veces tienes un gráfico 3D espectacular y no puedes sacar la data necesaria para analizar y optimizar el consumo que en realidad es lo que tú quieres en tu sistema. Con el dibujo no ahorramos energía, simplemente con eso. Entonces, podemos analizar tipos de gráficas, podemos ver el consumo y en base a esto podemos tomar decisiones de cómo poder ajustar nuestro set point. Como dices tú, Jesús, si en un cierto momento las personas se van a almorzar, a lo mejor tienes una hora de almuerzo en ese momento, tú puedes setear a tu sistema de control que a lo mejor no llegue a 21, sino que llegue a 22, 23 grados y cuando termine la hora de almuerzo vuelvo a través el set point a 21 y ahí podrías volver a llegar a tu punto de control y ahí estás ahorrando también, vas ahorrando en esos segmentos de tiempo. Cuando tú sumas en el tiempo a lo largo, vas contribuyendo a ese ahorro energético. Si tienes un edificio, si tienes 30 cuartos, 20 cuartos, obviamente todo eso va sumando poco a poco. Exacto, tienes una semana que no produce, una semana que sí, pero a lo mejor si es un cuarto limpio o un cuarto de medicina, a lo mejor tienes que mantener cierta temperatura para que la humedad no suba demasiado. Entonces, ahí, como te digo, depende del sistema, varía mucho la estrategia de control, por decirlo así. Otro tema es la integración del sistema de iluminación, que es lo que por lo general a veces es más sencillo, pero un sistema de torre de 40 pisos, donde hay sótanos, donde hay X cantidad de áreas abiertas, es muy importante. Podemos controlar la iluminación por horario o por ocupación e implementar sensores
también de ocupación o intensidad, que hacen el juego de lo que es usando las persianas. También se ha visto que tiene un BMS completo, tienen sensores que miden la intensidad de la luz. Entonces, si ellos ven la intensidad de la luz que viene de afuera, la luz natural, es suficiente, sufre la cortina, ¿verdad? Y dimea todo lo que es la iluminación. Otro punto importante, que es lo que se está obviamente haciendo actualmente, es migrando toda la iluminación a LED, que obviamente sabemos que el valor agregado que nos da simplemente el cambio de una luz LED. Aquí seguimos con el mismo concepto, no ahorra más que un equipo apagado. Si hay zonas como baños, estacionamientos o sótanos o mini depósitos donde no hay concurrencia de personas, no vale la pena tener encendida la luz 100%. Puede ser un encendido escalonado y las otras las tienes apagadas, que enciendan con el sensor de ocupación, fotoceldas o un horario específico. ¿Sí? Estos son ajustes sencillos que por lo general a veces no hacemos y de verdad ahorran bastante. Nosotros hemos conseguido aquí ahorros simplemente colocando horarios y evitando que se queden aire acondicionados encendidos 24/7, $2,000 o $3,000 mensuales en luz. O sea, eso es aquí, o sea, aquí en todas partes dinero en consumo energético. Simplemente porque no controlan el horario del equipo, se les olvida apagar los sistemas, los splits. Entonces te da todo el sistema encendido toda la noche. Y eso penaliza totalmente en la factura eléctrica. Otra estrategia, obviamente, como les comenté, es usar lo que necesita, mantener el control de set point más o menos 2 grados en lo que sea vamos a decir, su temperatura, su set point confort del área. Nos ha tocado hacer sistemas donde tienes un área 100 personas, obviamente la sensación térmica de todas es totalmente diferente. A veces es complicado, pero tienes que definirlo, porque si no es una locura tratar de complacerlos a todos. A todos no nos gusta el color verde, a todos no nos gusta el color azul, igualmente la temperatura, a uno nos gusta el frío, a uno nos gusta el calor, lo que es que tratar de sacar un promedio, que tratar de que las personas que tengan frío se abriguen, las que no vayan de una vestimenta adecuada. Entonces, mantener los empollos adecuados, mantener el confort de los inquilinos mientras ahorras energía, porque no estás exigiendo el sistema de aire acondicionado más de lo que ya fue diseñado o lo que necesitas en realidad. Otro punto es el límite de la demanda, configurar los set points durante horas pico, como uno de los ejemplos que le comenté a Jesús. Puede ser antes de entrar, puedes ir progresivamente aumentando, en horas pico aumentar el set point también, y también apagarlos en áreas no relevantes, los puedes apagar media hora antes o una hora antes. Ejemplo, los fancoils de los lobbies los podemos apagar media hora antes de la hora de salida o de concurrencia del edificio, porque ahí con la misma inercia térmica que vas a tener, mantienes el área fresca. También las áreas de los lobbies de los ascensores también tienen que tomar en cuenta que las personas por lo general vienen de un estacionamiento donde no está aclimatado, ¿verdad? A lo mejor viene con calor. Cuando hay un choque térmico en el lobby no puede ser tan fuerte, no puedes tener un lobby en frío en 18 grados, porque obviamente con el calor que está haciendo se te pueden empañar los vidrios, y hay un choque térmico para el usuario. Tú puedes hacer una transición suave y ahí puedes ajustar tu set point de temperatura y estás ahorrando también. O sea, cuando sumas un edificio de 40 pisos, algo así, los lobbies pueden tener una temperatura normal, agradable al usuario. Entonces, configuración de niveles de cascada, lo que explico un poco es esto, tratar de ver cómo, si el controlador lo permite o el termostato, es lo que estamos hablando. Pueden ser set point en cascada o set point de ocupación inocupado. Puedes tener 3 niveles que se vayan configurando y vayan actuando en manera un horario específico, o por demanda, que ya es un sistema de control, que ya tengas el consumo, el feedback de un medidor de energía. Mira, me estoy pasando de mi baseline que tengo, vamos a ir apagando o vamos ajustando ese point en ciertas áreas para que el consumo baje, y no me pase de mi valor de meta que tengo mensualmente para mantener mis gastos, vamos a decirlo así, o mi consumo eléctrico. ¿Me sigue? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Pueden preguntar. Esto me gusta hacerlo interactivo para que no sea un monólogo como tal en la presentación. El otro tema del límite de la demanda también es cómo vamos arrancando los sistemas. Recuerden que muchos proveedores, todos los proveedores cobran por pico de demanda y lo que es el consumo como tal. Entonces,
tenemos que tomar en cuenta que si tenemos un pico muy alto, eso nos penaliza porque esos picos tienen una tarifa diferente a lo que es el consumo nominal del sistema eléctrico o lo que tengamos en el edificio. Entonces, aquí tengo un ejemplo muy visual que por lo mejor tenemos un pico de arranque de demanda en un momento y en ese pico nos está demandando X cantidad de energía y eso nos penaliza en la factura eléctrica. Que entonces que tenemos que ir ecualizando, ir llevándolo en una manera estándar para ir que, obviamente, todo esto sin sacrificar el confort del inquilino, porque no podemos sacrificar el confort del inquilino porque a su vez nos van a decir que el edificio no funciona, no estamos en confort nunca porque tenemos calor, siempre llegamos y hay calor en el edificio, en las oficinas. Entonces, esto es una línea muy delgada entre lo que es lo máximo que podemos sacar de provecho en la eficiencia energética al confort del inquilino. Entonces, esto se hace con prueba, ustedes hacen el cambio, miden, verifican tanto el confort como se ha mantenido como el consumo. Entonces, vamos llevando hasta el punto de optimización, vamos a una redistribución y luego vamos a la optimización donde podemos obtener una demanda aceptable y tenemos el confort. Si se fijan, aquí tengo un comentario, lo que no se mide no se puede controlar, que es lo que le comentaba de cómo, si no vemos lo que está pasando, no sabemos si está resultando los cambios que estamos haciendo. Alexis, la presentación y el video quedan disponibles, después quedan disponibles, la grabación incluso queda a disposición de ustedes. Entonces, si se fijan, otro punto importante que incluso yo no lo sabía, yo me enteré hace no muy poco, no le voy a decir 5 años, pero sí me enteré por aquí, que el espacio de encendido de los equipos también hay que tomarlo en cuenta, cómo es la medición o el distribuidor, vamos a decirlo, de la compañía de energía eléctrica, cómo hace las mediciones de demanda. Aquí por lo general lo hacen con una ventana de 15 minutos. Entonces, obviamente, si yo prendo los equipos cada 5 minutos, estoy dentro de la ventana de medición del pico. Entonces, yo lo que tengo que hacer es un espaciamiento de cada 15 minutos en realidad, para que no sea tomado en cuenta y se distribuya bien el encendido de los mismos. Si lo ven aquí, ven en el gráfico de 2, 2 y cuartos, 2 y media, 2 y 45, hay un lapso de 15 minutos entre el encendido del equipo, para que no se tome en cuenta dentro de la ventana de emisión de la demanda. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. También hay que tomar en cuenta qué tipo de plan tienen contratado con la distribuidora de energía, porque dependiendo del consumo del edificio, hay diferentes tarifas, si es un local nocturno, si es un local de oficina, si vas a conseguir una tarifa plana. Entonces, dependiendo de la región, hay diferentes planes y hay que ver también cuál se adapta más a mi uso, porque a veces eso no lo sabemos, eso se averigua. Por lo general los países debería tener eso publicado en Gaceta Oficial o así, y uno investigar en qué tienen, qué ofrecen y qué no es que se adecua más a nuestro uso. Aquí tengo una preguntita. El control de los setpoints de los chillers está asociado al fabricante del equipo. Ese programa también abarca el control del encendido apagado de los luminarios del edificio y que otros sistemas pueden controlarse. El sistema de control, los Building Management System, depende de cómo lo tengas o hasta qué punto lo quieras llevar, pueden controlar todo. Yo he integrado sistemas de bombeo de agua potable, donde tengo variadores de frecuencias y tú ajustas los setpoints. Los chillers, si te lo permite el fabricante, o depende de cómo sea la complejidad entre fábricas y lo que tengas allí, tú puedes ajustar también el setpoint. Y también, ojo, estos cambios hay que hacerlo de la mano con el subcontratista o la persona que da servicio a los sistemas. No es que yo voy a llegar y a un chiller le voy a cambiar el setpoint, no es lo mismo cambiar el setpoint a un chiller que a una manejadora. Ojo con esto hay que ir de la mano con el fabricante y con los suministradores de los equipos, y ir de la mano con los contratistas, porque hay equipos que sí son muy delicados y otros que no, y ver si el sistema también te responde mecánicamente y qué demanda tienes al hacerlo. Sí, un chiller totalmente. Un chiller, eso hay que tocarlo con guantes, y no es que no se pueda hacer, pero sí hay que hacerlo con cierto cuidado para, obviamente, a lo mejor cambiamos el setpoint del chiller, pero lo llevamos a una condición mecánica de carga, depende del chiller, si es de tornillo, si es de compresor, si es de scroll, depende del chiller. La mecánica a lo mejor no te conviene o no es el punto más eficiente el que lo estás poniendo a trabajar. Entonces, esto sí va muy de la mano con las personas de la parte mecánica. Esto lo explica muy bien nuestro compañero Viloria en la parte de mantenimiento de operación de los equipos. En una de las conferencias está ahí, lo profundizamos más en el diplomado. También Jesús y
y Natalie en las videoconferencias anteriores, eso lo menciona también Roberto Viloria, que es nuestro especialista en la parte mecánica, ¿sí? Entonces, otro punto importante es la estrategia del sistema de control, es el control de la demanda de ventilación. Esto actualmente por temas del astro y todo lo que es el COVID, ya se maneja actualmente casi que lo que es el aire fresco 100% por el tema de la renovación de aire y todo lo que conlleva al tema pandemia, ¿no? Pero en su momento tú controlabas lo que eran los dampers de aire fresco por demanda, por la ventilación de control de demanda, que tú lo que hacías era tenías con sensores de CO2 en cada espacio, ¿verdad? Y veías si necesitaba la inyección en base al set point que le colocas, la inyección de aire fresco modulan los dampers de inyección. Eso ya cuando tú eres el que suministra ya el aire fresco. Los dampers cierran, ¿verdad? O van modulando en base a la demanda. Eso a su vez genera una caída de presión en la recuperadora de aire. Si el sistema tiene una recuperadora de aire tratado de fresco, entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Ve que hay un aumento de presión en el ducto y los variadores de frecuencia de la recuperadora de aire bajan su velocidad y están modulando y no tienen un equipo al 100% desbocado. Entonces, ahí es cuando se viene la parte de ahorro energético en la parte del suministro del sistema, ¿sí? Entonces, obviamente también, como no inyectamos siempre un aire fresco viciado, porque hay dos tipos de aire fresco, el que inyectan directamente del espacio, de afuera, que simplemente meten un damper y entran aire del exterior, eso me genera también carga en el sistema, porque por lo general aquí en Panamá el aire afuera es húmedo y caliente, y lo que le estoy inyectando es más carga a mi sistema. Por lo general aquí se usan recuperadoras de aire para ese aire tratarlo, preenfriarlo y inyectarlo al sistema de aire fresco de los cuartos mecánicos para que las cargas no aumenten o vamos a decirlo, no, la manejadora no se va a forzar a enfriar un aire que en realidad no necesita o no es de la carga per se de las oficinas. Entonces, esto hay que verlo siempre del lado del que suministra el edificio o lo que inyecta al espacio. Hay que estar pendiente con esto para no crear cargas adicionales. Exacto, Mariela está copiando allí que las grabaciones de esta videoconferencia están disponibles en nuestro canal de YouTube. Gracias, Mariela. Entonces, continuando, vamos a hablar un poco sobre los variadores de frecuencia, el tipo de arranque y la ley de la final y un poco de las aplicaciones para que entremos en contexto de esta área. Por lo general, lo que vemos siempre el día a día, los motores trifásicos, por lo general lo vemos que los arrancamos con un contactor IDL, sean los extractores, sean las manejadoras, sea el equipo que tengamos. Entonces, este arranque directo obviamente se usa más por temas de economía. Es uno de los más económicos. Cualquier persona lo puede instalar o conectar, ¿verdad? Pero tenemos el tema de que tenemos un arranque de un par de 5 o 7 veces la corriente nominal, incluso a más, dependiendo del motor y las condiciones mecánicas. Entonces, aquí es donde influye mucho lo que estábamos hablando del pico de demanda. Imagínense arrancar 30 motores de X cantidad de HP al mismo tiempo, a la misma hora. El pico de demanda se te va a las nubes. Entonces, si este señor existe en todas las manejadoras, lo primordial que tenemos que hacer es espaciar el arranque de los mismos, ¿sí? Porque imagínense el pico de 7 veces, un arranque de nominal, estamos complicados. El otro tradicional arranque que se usa es el arranque estrella triángulo. Aquí disminuimos ya el pico de arranque, es otra configuración, es un poco más costoso obviamente porque ya tenemos que incluir un par de contactores más, los cuales van a hacer la transición y la conexión de estrella a triángulo en el motor, ¿verdad? Reducimos el pico de arranque un tercio del arranque, pero es más costoso y también hay que ver si el motor lo permite, que tenga las 6 puntas disponibles para hacer esta conexión. A veces la tienen, a veces no, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Si no tenemos la pericia para hacerlo, podemos quemar el motor, ¿sí? El otro señor que también se usa mucho en el arranque de bombas de agua y otros sistemas son los arrancadores suaves. Este señor nos ayuda al arranque y parada suave controlada, nos reduce el estrés mecánico, ya nos quitamos el tema del pico de arranque, ¿verdad? Actualmente ya tienen los bypass internos, estos equipos han evolucionado bastante, ya tienen protección adicional sobre corriente, variaciones de voltaje, entre otros. Obviamente ya va aumentando el precio o el costo de lo que es
el contactor, pero esto hay que verlo ya a largo plazo, lo que te va a ahorrar en los tiempos y en el año de operación del sistema, ¿sí? Ojo, este nos ayuda solamente, ya lo vamos a aclarar también más adelante, solamente nos mitiga los picos de arranque, no modula la velocidad de los equipos, de los motores. En una gráfica más representativa, aquí vemos como el motor, el arranque directo, tenemos el par al 100% del motor, el triángulo arranca un 58%, después llega a su velocidad nominal, ¿verdad? Y como el arrancador suave nos ayuda en el tiempo a mitigar o a bajar ese arranque en velocidad, y en el par o en la intensidad vemos las diferentes curvas. Aquí vemos como el arranque, la intensidad del motor baja de 7 veces y baja luego. El triángulo lo que nos ayuda, siempre tenemos en este cambio, tenemos un pico en menor cantidad, en menor tiempo, pero sí se representa, y en el arranque suave ya vemos que ya es totalmente diferente a lo que estamos haciendo y manejando, ¿sí? También nos ayuda el arrancador suave en la parada, ojo, en la parada también nos ayuda el arrancador suave, el triángulo no, el triángulo apaga y apaga en paro libre, en ese sentido, ¿sí? Entonces, ya describiendo un poco eso, estos señores existen, gracias a Dios, tenemos los variadores de frecuencia. Aquí voy a poner un video corto para que ejemplifica mejor más o menos lo que es un variador de frecuencia, lo que no son eléctricos directamente, no he tenido roce con ellos. Se los voy a colocar aquí para que lo vean. Tal vez haya pasado al lado de uno sin saberlo. O puede que hasta sepa cuántos tiene. En cualquier caso, los motores eléctricos desempeñan un papel muy importante en nuestros negocios y nuestra vida cotidiana. Son los responsables de hacer funcionar todo lo que necesitamos, tanto en el ocio como en el trabajo. Y todos estos motores funcionan con electricidad. Para poder generar par y controlar la velocidad, consumen cierta cantidad de energía eléctrica. Todos estos motores consumen electricidad para proporcionar el par o la velocidad requeridos. En caso de que este par o esta velocidad sean demasiado altos o bajos, se utilizan controles mecánicos para ralentizar o controlar la salida. Esto no es eficiente, ya que se desperdician materiales y energía. La velocidad de un motor debería coincidir exactamente con la que exige el proceso en cuestión. Si no se utiliza un método de control más eficiente, se malgasta una gran cantidad de energía, y a nadie le interesa malgastar energía. Existe una manera de controlar motores que no solo ahorra energía, sino que además reduce los costes de mantenimiento. Esta tecnología se denomina convertidor de frecuencia de corriente alterna. ¿Y qué son estos convertidores de frecuencia? Los convertidores de frecuencia de corriente alterna, también denominados convertidores de velocidad variable o de frecuencia variable, variadores o simplemente convertidores. ¿Cómo funciona un convertidor? Los convertidores se encuentran entre la alimentación y el motor. La energía de la red atraviesa el convertidor, que regula la energía que se transmite al motor. Dentro del convertidor, la energía pasa a través de un rectificador que transforma la corriente alterna de entrada en corriente continua. Esta carga los condensadores del convertidor, lo que suaviza la forma de onda de la corriente eléctrica, proporcionando una fuente de alimentación limpia. A continuación, la energía pasa de los condensadores a un inversor, que transforma la corriente continua en corriente alterna de salida, que es la que se transmite al motor. Este paso permite que el convertidor ajuste la frecuencia y la tensión en función de los requisitos del proceso. Esto significa que los motores de corriente alterna funcionarán a la velocidad o par indicados de acuerdo con la demanda. Así, los convertidores suponen un gran ahorro económico. Además de ahorrar energía, nuestros convertidores también le ayudarán a reducir los costes de mantenimiento y las emisiones de ruido. También pueden ayudarle a lograr sus objetivos medioambientales. Por ello, hemos desarrollado una amplia gama de convertidores. ¿Se vio el video? ¿Se apreció? ¿Escuchan? Ok, esto no es por tema de marca, eso es más que todo es uno de los que veo que se ejemplifica de manera más sencilla. Esos videos están en el canal de YouTube también de las diferentes marcas, en este caso ABB. Explica muy gráficamente lo que es en realidad un variador de frecuencia. Es lo más representativo, más fácil que vamos allí.
Entonces, fíjense, ya viendo ese tema, ya ahí vimos que podemos modular la velocidad de frecuencia, la velocidad de los motores en base a la frecuencia, lo cual nos permite las ventajas. Y una de las principales ventajas es esta señora que está aquí, que esto ya de por sí viene aunado mecánicamente, no, esto no es que lo inventó el variador de frecuencia, esto siempre ha existido en las cargas de par cuadrático, como son las bombas y los abanicos o ventiladores que se utilizan en la parte de HVAC, tanto extractores, bombas de agua, ese tipo de cargas de par cuadrático. Tenemos la ley de la afinidad, que lo que nos dice que el caudal es directamente proporcional a la velocidad, la presión es proporcional al cuadrado de la velocidad, y la más importante es que la potencia es proporcional al cubo de la velocidad. Esto quiere decir, en pocas palabras, que yo reduciendo la velocidad del motor en un 20%, la potencia requerida puede reducirse hasta un 50%. O sea, miren este beneficio que obtenemos en este caso, que mucha gente no lo ve, no lo capta o no lo ha presenciado, por decirlo así, pero recuérdense que siempre los sistemas de aire acondicionado están o son sobredimensionados cierto porcentaje, porque nadie se va a lo justo, nadie compra o nadie diseña un sistema. Bueno, voy a bombear 5 galones de agua con un sistema que diseñe. No, ya va, pero es que si necesito un poquito más, siempre lo ponemos que mande por lo menos 7 galones, ¿verdad? Para no quedar justo por temas de diseño, construcción, lo que sea. Siempre hay un factor de seguridad. Con ese factor de seguridad siempre nosotros podemos mejorar nuestra línea base en nuestros proyectos. Entonces, teniendo un variador de frecuencia en los motores, en las bombas, nosotros a lo mejor podemos conseguir eso balanceando solamente nada más el sistema, o llevando el motor a lo que tiene que funcionar en realidad, lo que debe ser, ni más ni menos, sino lo que es. Entonces, esto lo apreciamos en esta curva que tenemos aquí, en estos 4 gráficos. Si se fijan, a veces nosotros, que es uno de los casos más típicos, esto es una bomba. Cuando nosotros vamos a hacer balanceo, por lo general tenemos la válvula de balance, ¿verdad? Mecánica. ¿Qué hacemos? Restringimos el flujo con la válvula, como lo ven en el gráfico, restringimos, y entonces lo que estamos haciendo es cambiando el punto de operación de la bomba. Entonces, cuando vemos nosotros una curva de operación de una bomba, nosotros vemos que la eficiencia de las bombas se mueve hacia los lados del punto de operación. Ahorita muestro una curva real. Entonces, cuando yo hago esto, estoy cambiando básicamente el punto de operación que diseñé la bomba. Entonces, toda esta energía, como indica aquí, la estoy desgastando, porque la bomba yo en realidad necesito que opere aquí, no aquí. Entonces, este punto ya lo saco totalmente de foco y ahí estoy desperdiciando energía. En este caso tenemos otro punto que tenemos una válvula de bypass, es el caso contrario. En vez de yo estoy quitando agua que va a manejar a la bomba, entonces me estoy moviendo hacia el otro lado de la curva. Los que son mecánicos entienden mucho mejor esto que yo. Yo me sé lo básico en la parte mecánica, la tengo que entender para poder hacer los controles o el sistema de control que funcione. Y aquí en este caso tenemos esta fracción de lo que estoy desperdiciando para lo que necesito en realidad el flujo. Un arrancador on-off, que es lo que haría también un arrancador suave, ojo, arranca directamente y lo lleva a la presión máxima, al 100% de la velocidad. Entonces yo en realidad necesito esto, pero yo estoy llevando la bomba que funcione en este punto. ¿Sí? ¿Ven el puntero que estoy señalando aquí, el punto de operación, el flujo Q1? Confírmeme para ver si ven allí. Sí, ok. Entonces, ¿qué hago yo con el arrancador suave o el start-stop, el on-off? Entonces lo estoy llevando a este punto full, pero ya en realidad lo que necesita en realidad el sistema es aquí. Entonces, ¿qué hago yo con el variador de frecuencia? Yo le bajo la velocidad al sistema y él se mueve en la misma curva de operación y lo llevo aquí. Entonces, imagínense, si yo de aquí a aquí yo estoy bajando el 20% de la velocidad, me estoy ahorrando el 50% del consumo de la energía. Entonces, aquí es donde viene el beneficio del variador de frecuencia, que muchas veces no, pero es que una bomba de condensación de una torre de enfriamiento que alimenta un chiller, le pongo arrancador suave y voy bien. Sí, te estás ahorrando el pico, pero a lo mejor estás perdiendo un 20%, un 10% de balance, que lo puedes hacer con el variador de frecuencia, adicional a que un variador de frecuencia, si lo integras al BMS con comunicación Wagner o Modbus o lo que tenga de fábrica, el equipo le puede sacar el consumo eléctrico a la bomba, ¿verdad? El estatus del variador de frecuencia del motor y todas las variables que me pueda indicar al sistema. Entonces eso me da un valor agregado de supervisión al motor, al equipo, y puedo ahorrar energía adicionalmente. ¿Sí? ¿Se vio en el ejemplo práctico? ¿O se ven con los puntos de operación?
Si lo vemos en una curva real, como vemos aquí vemos las diferentes curvas de una bomba a la que fue diseñada. Si se fijan, aquí está la eficiencia de la bomba. Fíjense cómo disminuye a lo largo de tanto si nos vamos al punto de operación hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Cómo disminuye la eficiencia y la bomba fue diseñada en este que está aquí, ¿verdad? Gracias, Alex. Entonces, fíjense, si yo cambio muevo este punto de operación, lo muevo en su misma curva, bajando la velocidad con un variador de frecuencia, estoy bajando de 240 litros por segundo a 120, intersectamos aquí las curvas de la potencia. Si se fijan, yo con una eficiencia, manteniendo la eficiencia, ojo, de la bomba, pues me estoy moviendo en la misma punto de operación, en la misma curva de operación, del 83%, estoy pasando de 240 litros por segundo a 120 litros por segundo, estoy bajando las RPM un 50% aproximadamente, estoy bajando en consumo un 85% en kilowatt. Esto lo está diciendo la gráfica, esto no lo estoy inventando yo, esto es gracias a la ley de la afinidad lo que nos permite lograr este punto de operación o este ahorro de energía. Entonces, a veces queremos ahorrarnos en invertir, sí, vamos a decirlo así, ahorrarnos en invertir en un variador de frecuencia y no estamos viendo a lo mejor los resultados que podemos obtener, y esta es una de las formas más rápidas de ver los resultados en un sistema de bombeo o de aire acondicionado o de manejadoras de aire, ¿sí? Además del estrés mecánico que nos ahorramos en las correas y en las poleas cuando los arranques en las manejadoras son de arranque directo. Eso nos los mitiga un poco el arrancador suave, pero el variador de frecuencia, obviamente, al bajar la velocidad, los equipos van a modular y van a variar en el sistema en general, ¿sí? ¿Qué aplicaciones tenemos? Nuestro enfriamiento, sistemas de bombas, extractores, manejadoras, en todo lo que tenga un motor trifásico, ¿sí? Ese no quiero tengo una bomba monofásica, no, tienen que ser motores trifásicos, ojo con eso, ¿sí? Otra pregunta que siempre hacen es que yo tengo un motor de variador, para motores por lo general, para variadores de 5 HP o 7, sí, creo que hasta 5 HP hacia abajo, potencias pequeñas. Si hay variadores de frecuencia que tú puedes alimentar con dos fases, bifásico con 220 y te saca el trifásico 220. Pero ojo, hay que asesorarse bien para no cometer errores, ¿sí? Pero el motor sigue siendo trifásico, ojo. Entonces, una de las aplicaciones fácil, rápida y sencilla, que esto incluso lo podemos implementar o aplicar con termostatos, obviamente sabiéndolo hacer, es con sistema de expansión directa, sobre todo cuando tenemos equipos de 2 etapas, que donde hay una descarga, podemos usar el sistema que module o lleve el variador de frecuencia a un 66%. Ojo con esta nota importante que coloco aquí. Esto aplica si los equipos por diseño lo permiten las variaciones. Eso hay que ver el datasheet de la máquina o el submeter del equipo y ver hasta qué punto yo puedo bajar la velocidad del evaporador para que no haya congelamiento en el lado del coil, ¿sí? Porque hasta cierto punto yo puedo bajar la velocidad, porque si bajo más, dejo de evaporar el refrigerante necesario, ¿verdad? Para que se cumpla el ciclo de refrigeración, y si no lo hago, ¿qué va a pasar? Se congela el coil y se me va a disparar la máquina, se me va a alarmar por alta presión, ¿sí? Entonces, en los submitales de las manejadoras, por ejemplo, dicen cuánto es el flujo mínimo que debe manejar el equipo. Obviamente, si es solo ventilación, que es cuando la carga ya llegó a su punto, a su set point y descarga los compresores totalmente, yo puedo bajar 50% y simplemente mantengo moviendo aire. Entró una etapa de enfriamiento, entramos con el 70% por lo general. Cuando a mí me dicen 66, yo ya pongo el 70% o el 75% para cubrirme yo mi parte mecánica, ¿verdad? Pero ahora estoy bajando 30% prácticamente la velocidad y hay un ahorro interesante en los motores, ¿sí? Y cuando tengo las 2 etapas en funcionamiento, sí tengo que obviamente evaporar el refrigerante en su totalidad y lo llevo al 100%. O sea, que aquí tenemos una oportunidad grande de hacer retrofit y de lo que es ahorro de energía en los equipos que tenemos actualmente o los que tengo, ¿sí? Esto muy poca gente se atreve a implementarlo, pero sí se puede hacer tomando las consideraciones necesarias. Otro punto son los sistemas de control de presión, ¿verdad? Para distribución en oficinas donde hay caja de volumen variables, simplemente hay que tener el sensor de presión. Esto puede ser standalone, hay variadores que lo permiten, o a través de un controlador que lleve la orquesta del funcionamiento del sistema. Estos son válvulas
caja de volumen que, vamos a decir, la acondicionan diferentes oficinas. Cuando los termostatos llegan a su temperatura, que es lo que hacen los dampers, pero las cajas de volumen van abriendo, cerrando, y él sensa la caída de presión que está aquí, y en base al set point que yo le tengo, el variador de frecuencia modular va más rápido o más lento, ¿verdad? Para evitar que el ducto se rompa y cuando están todos al 100% abiertos, mantener los FM por diseño en el área. Igual podemos hacer el balance, en vez de tener un damper donde vamos a cerrar mecánicamente, modulamos la velocidad máxima del variador de frecuencia. ¿Qué nos ayuda esto adicional? Una vez que tengamos el punto de operación máximo de los FM y balancear todo nuestro sistema y el variador de frecuencia se setió a una velocidad máxima del 80%, lo podemos poner como límite y evitar que se sobregire si se daña el diferencial de presión y rompa los ductos. Entonces, si hay que poner el sistema del diferencial de presión en un sitio que sea lineal para evitar turbulencia y se debe hacer el balanceo, obviamente, de aire para que tener el confort en todos los sistemas, incluso a los puntos más lejanos. ¿Sí? Aquí serían en torres de enfriamiento, simplemente aquí lo que tenemos que es tomar en cuenta la temperatura que tenemos que mantener y tomar en cuenta la velocidad límite a la que podemos variar el variador de frecuencia, el motor, ¿verdad? Eso lo voy a explicar un poquito más adelante, que es la consideración que tenemos que tomar en el motor para poder implementar los variadores de frecuencia y ajustar el set point de temperatura según el diseño. ¿Qué es lo que va a hacer? Si la temperatura, como ustedes saben, las torres de enfriamiento se ven afectadas por el bulbo húmedo del ambiente, como esta es la temperatura y la humedad afuera. Entonces, si el día es nublado, hay una temperatura fresca, las toneladas, vamos a decirlo así, la capacidad de rechazar el calor del agua que pasa a través de la torre de enfriamiento aumenta, entonces el variador de frecuencia puede bajar la velocidad del motor porque está menos forzado, porque las condiciones exteriores lo ayudan, ¿sí? Entonces aquí va una modulación de velocidad donde ahorro energía en el motor del abanico. De igual forma, en los sistemas de bombeo de agua viene siendo básicamente lo mismo que el sistema de presión estática, pero en este caso sería moviendo hidráulicamente el agua, ¿no? Valga la redundancia. Y aquí lo que hacemos es limitar la velocidad mínima del motor, obviamente, para mantener siempre circulando agua, y obviamente tenemos que tener un diferencial de presión. En vez de ser damper motorizado, aquí vamos a tener las válvulas de control de los sistemas, ¿verdad? De cada serpentín. Tenemos que tener, obviamente, el balance hidráulico para poder tomar en cuenta este punto de ajuste y él va modulando en base a la demanda cuando van. Esto es un sistema totalmente dinámico, todo esto se va moviendo constantemente y todo va en una modulación constante del sistema. Se ajusta el diferencial de presión del set point y obviamente seguimos avanzando. Estos son ejemplos de todas las aplicaciones donde se hace, donde se puede implementar y como les comenté en el diplomado ya vamos más a fondo, incluso los cálculos de lo que es el tipo y cómo se puede implementar el balance. Esto es para sistemas de presurización de escalera. Esto sí hay que tomar en cuenta el set point de presión, ojo con esto, porque si nosotros hacemos que cuando arranque el sistema de incendio, arranque este señor y se desboque, si metemos mucha presión en el pozo, en el foso donde están las escaleras de emergencia, no van las personas que quieren escapar, vamos a decirlo así, o quieren salir, va a haber mucha presión en el pozo y no van a poder abrir la puerta. Y si es muy baja, entonces el humo que está en el recinto puede entrar al pasillo. Entonces, esto sí hay que tomarlo muy en cuenta de cómo seleccionar y ubicar el sensor de presión en el pozo, vamos a decirlo así, de escalera. Entonces, hacer la prueba en conjunto con el sistema de incendio, que cuando se haga la prueba en realidad encienda y se mantenga la presión. Y esto es un punto crítico, obviamente, porque es un sistema de emergencia. Todo lo que es de emergencia es un punto crítico. ¿Sí? En otros puntos donde lo podemos usar, los variadores de frecuencia son los sistemas de extracción de sótanos, ¿verdad? De estacionamiento, donde ponemos sensores de CO2, monóxido de carbono, incluso también se hacen override con temperatura. Si queremos refrescar el área del sótano, no tenemos ventilación, sino ventilación forzada, podemos implementar sensores tanto de temperatura o monóxido de carbono que nos permitan, en base a los niveles, modular y extraer el CO2 del sistema, incluso ventilar para que haya circulación de aire en espacios confinados. Ubicar los sensores donde cubra la mayor concentración en base al plano y en base a las especificaciones del sensor, obviamente, ¿no? Como todo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? ¿Están allí todavía?
¿Alguna pregunta? Ahí veo que están escribiendo. Sí, ok. Sí, a veces hablo muy rápido, cualquier cosa me pregunta. Ok, gracias por la confirmación. Ok, gracias. Continuando. Vamos a hablar un poco sobre la eficiencia de los motores eléctricos. Entonces, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es simplemente el porcentaje de la potencia de entrada que es efectivamente transmitida a la salida. Obviamente todos los equipos electromecánicos, eléctricos, electrónicos tienen una pérdida y una disipación de calor que esa energía que no se, acuérdense que no se destruye ni se crea, sino que se transforma. Entonces, mucha de esa de energía que al alimentar el equipo se transforma pues en disipación de calor por uso de los mismos componentes, pérdidas en los núcleos, pérdidas en la construcción o depende de los materiales que se usen. Entonces, obviamente la eficiencia es qué tanto me llega a mí al final o qué tanto me entrega el equipo una vez que pasa toda esa energía eléctrica a través de él. Entonces, esto es un punto importante que a lo mejor no se toma, o por lo general no se toma en cuenta en los motores a la hora de la compra de los mismos. Otro que tenemos punto importante, es la velocidad mínima de la que usan los motores, que le comenté los variadores de frecuencia, es por el tema siguiente. Por lo general, los motores vienen con este abaniquito que ustedes ven aquí de ventilación forzada. Este es el señor que vamos a decirlo así, enfría el motor cuando está funcionando en plena carga. Y entonces, ¿qué pasa? Estos abanicos están en función de que cuando esté en plena carga, los FM que pasan a través de estas aletas, porque estas aletas son también para eso, para refrescar y haga mayor contacto el aire que ventila ese abanico hacia atrás o a través de la carcasa del motor, se refresque. Es decir, es un sistema de refrigeración. ¿Qué pasa si yo le bajo la velocidad al motor? Obviamente este abanico va a disminuir su velocidad y los FM van a disminuir igual proporción. Entonces, ¿qué pasa? Muchos motores, si yo le quito la ventilación, ¿qué va a pasar? Obviamente, se va a calentar el motor. Al calentarse, ¿qué se ve afectado? Obviamente, el barniz y el embobinado, el cual está construido aquí. ¿Qué pasa con el barniz? Él empieza a resquebrajarse, empieza a debilitarse y ahí es cuando vienen los problemas de aislamiento, de recalentamiento del motor, de corriente de fuga, del aumento de la corriente de fuga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? No es que monté un variador de frecuencia, Milka, y se me quemó el motor. El motor a lo mejor tuvo X cantidad de años funcionando, ya es un motor obsoleto, no estaba hecho para variadores de frecuencia y no tiene un aislamiento de clasificación F, ¿verdad? Que es lo mínimo que se pide para que funcione con variador de frecuencia, lo cual me permite que ese barniz o ese recubrimiento que está envuelto en la carcasa o el embobinado del motor me soporta temperatura de 155 grados centígrados, más o menos 10%, lo cual hace que cuando yo baje la velocidad del abanico, del motor, perdón, disminuyen los FM, disminuye la capacidad de enfriamiento de mi motor, pero yo estoy hecho para eso, yo soporto esa temperatura. Por lo general, a lo mejor bien clasificación E o B, son motores más económicos, pero sufren este tipo de problemas cuando le conectamos los variadores de frecuencia. Entonces, muchas veces implementamos en motores viejos esto y se nos quema la vida útil, la cortamos drásticamente. Ojo con esto. Entonces, en los datasheets por lo general dicen cuántos son los FM mínimos o la velocidad mínima de los motores, a los que funcionan los equipos. Entonces, por lo general, si se obtienen tantos ahorros en la eficiencia de motores, pues tenemos motores IE3, IE4 e incluso ya IE5 o NEMA Premium. Nosotros a veces tenemos diferencias de un X porcentaje, de 20%, 30% en lo que es a lo largo de la vida útil del motor, o 10% dependiendo de la clasificación del aislamiento, y muchas veces pasan por encima de este detalle. ¿Por qué? Porque nosotros usamos motores, nosotros no compramos motores por eficiencia. Un bombillo ustedes lo compran, ejemplo, dame un bombillo de 100 vatios y de 150 vatios. Saben que el de 150 vatios consume más que el de 100 vatios, más no compran un motor por eficiencia. Ustedes dicen, deme un motor de 5 HP en 460, pero no lo piden qué eficiencia es. Entonces, ahí es donde viene el punto importante. Por lo general, uno debe comprar una eficiencia 3 o 4. En el diplomado yo hago una comparativa y un cálculo de todo lo que es la eficiencia más desglosado y a un caso práctico de eso para evaluar. Por lo general no se especifica, sino que compramos el más barato.
porque siempre nos reducimos al costo inicial del proyecto, cuando a veces el costo inicial de eso, el costo operativo, no es representativo a lo largo del tiempo. Hay una pregunta: la eficiencia de los motores y en los equipos SBA en general es una experiencia. Exacto, que eso es lo que estábamos hablando, o lo que conversé en un principio. LEED y ASTRA lo que están haciendo es que si tú te quieres certificar LEED, tú ya tienes que tener eficiencias mínimas, tanto en los motores, eficiencia mínima en el factor K de los vidrios, en la transmisión de calor, tienes que tener una eficiencia mínima en los motores, en todo lo que construye, lo que constituye el edificio, tanto la transmisión de las paredes, de que están hechos, si van con aislamiento, si no van con aislamiento, si el techo es, si el techo, vamos a decirlo así, el rooftop no viene con, ellos le llaman techos verdes, ahora para que haya sombra o techo, o hacen lo que son jardines, para que la transferencia de calor desde la plataforma, vamos a decirlo, desde el techo no se transfiera a los pisos de abajo, igual de abajo hacia arriba. O sea, hay un tema de exigencia que va desde el diseño hasta la ejecución, que es donde entra el punto de carga importante, que es donde entra el LEED y ASRA, que es el impulso que se está dando a este tipo de cosas. Entonces, siempre nos enfocamos al punto de ahorro económico en la inversión inicial, pero no vemos a largo plazo la inversión de costos operativos y de gestión de mantenimiento y operativos en el edificio. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta y documentarnos y verlo un poco más adelante, o tomarle más en cuenta a la hora incluso de hacer un cambio. Cuando va a hacer un retrofit que se me dañó un motor, rebobinar un motor, a veces dicen, no, es que un motor rebobinado me sale más barato que un motor nuevo. A lo largo, acuérdense, cuando rebobinan un motor, ya ese rebobinado no es hecho como está hecho en fábrica. Usan otra calidad de cobre, usan otro tipo de acabado, otro tipo de barniz. Entonces, cuando tú montas un motor rebobinado, incluso te va a consumir más que el motor que tenías anteriormente. Entonces, a lo largo, me estoy ahorrando, me estoy comprando un motor rebobinado. Me ahorré tanto en la reconstrucción del sistema. Sí, pero cuando ves la factura eléctrica se te dispara. Y si eso lo hace N veces se te va a aumentar el consumo. Entonces, punto importante con eso. A veces queremos ahorrarnos en algunas cosas y no vemos en las letras pequeñas desde el contrato, como dice. Otras tecnologías actualmente que se están moviendo mucho son los Plenox Fan, ¿verdad? Aquí vamos a los tipos de abanicos, la eficiencia de los sistemas y las ventajas, rápidamente. Aquí tenemos los diferentes tipos de abanicos que por lo general se mueven. Aquí tenemos los convencionales, que tienen su polea, su chumacera, su correa, ¿verdad? Aquí ya tenemos el sistema, aquí ya se ve la eficiencia como un sistema en total, en general. Y aquí este fabricante en específico, los fabricantes de abanicos se enfocan en la parte mecánica, no en la eléctrica, pero contribuyen también y pueden aumentar mucho más si le ponen cariño al motor, que sí lo hacen con opciones, ¿verdad? Pero obviamente cada fabricante se enfoca en su producto estrella, vamos a decirlo así, pero igual tienen las opciones de hacerlo o de agregarlo. Aquí ya vemos que el blower cambia, ya esta eficiencia mecánica es diferente, mantenemos nuestra transmisión de correa, pero aumentamos la eficiencia de nuestro abanico y ya vemos equipos que vienen Plenox Fan, que vienen directo, el acople, ya nos quitamos la eficiencia del acople de la polea, de la misma correa, y disminuimos obviamente su eficiencia en su totalidad. Aquí podemos tener de aquí a aquí, de esta transición, hasta un 42% de disminución de la eficiencia del sistema en total. Entonces, es bastante. ¿Qué nos quitamos con esto? El sistema de la chumacera, se me dañó la chumacera, se me dañó el rodamiento, la instalación, la correa se desajustó, se rompió la correa. Entonces, no solamente tengo ahorro energético, sino que también tengo un ahorro en el mantenimiento de correas, mano de obra, cambio de rodamiento, sobrecarga en los ejes, mala desalineación y todo lo que es la mano de obra asociada y la periodicidad que yo le doy en mi mantenimiento anual, vamos a decirlo así, los sistemas. Multipliquen eso por la cantidad de equipos que tengan, obviamente es dinero, ¿sí? Entonces, cuando eliminamos esto, quitamos el eje de la chumacera, quitamos el control, el motor, quitamos la correa. Si se daña un equipo, ¿esto qué pasa? Se va al aire acondicionado, y por lo general estos blowers son específicos, son especiales del modelo, y quedamos sin aire acondicionado en el momento. Entonces, corredera, todo el mundo, se fue el aire del piso completo. ¿Qué hacemos? Nadie tiene esto en stock,
porque es algo específico, es un motor muy grande, entonces tenemos ese problema. Hay tecnología actualmente que nosotros hemos hecho retrofit también de este tipo de sistemas ya, cuando son para oficinas de data center o son oficinas críticas 24/7, vienen este tipo de plenum fan ya con motores SM, con una eficiencia aún mayor, ¿verdad? Y tenemos redundancia. Estos 4 fan que ustedes ven aquí funcionan o se diseñan para manejar los FM de este equipo, pero a su vez, si se va uno de estos, sale de servicio, estos 3 van a poder con la capacidad total de este equipo. Entonces tenemos un equipo más robusto, un sistema más robusto, que si se daña uno, me da tiempo, tengo 3 para hacer el backup y puedo trabajar con este y esperar el repuesto, o tengo un repuesto de un solo equipo. Se me hace más fácil la maniobrabilidad a la hora de la salida de servicio de un sistema. ¿Sí? Son una mención de lo que se está viendo ahorita en el mercado. Otro punto importante es el balance dinámico hidráulico de los sistemas, ¿verdad? Si para traer en contexto, ¿qué es el balance hidráulico? Vamos a decirlo así, es la distribución de agua de forma uniforme en base a los requerimientos de los equipos que componen el sistema. Es decir, cada manejadora o unidad terminal, estoy hablando obviamente en el tema de agua fría, obviamente, o también de agua condensado, cada equipo debe tener su cuota de agua que le corresponde. Es decir, yo tengo una manejadora que maneja 5 galones de agua, a esa manejadora tienen que dar 5 galones de agua cuando lo necesite. Más, no puede ser menos, si ella cierra su válvula tal vez, pero más de 5 galones no debería llegar porque es lo que le corresponde y para lo que fue diseñada. Más agua de ese punto, obviamente estoy bombeando más agua, las bombas tienen que trabajar adicional y estoy desperdiciando energía en el sistema de bombeo, ¿sí? Estoy poniendo a sobretrabajar más el sistema de bombeo y obviamente los chillers, al ver que te necesitan más agua, puede ser que tengas que encender para manejar esa cantidad de agua, más chiller, más bomba, pero en realidad por temas de temperatura no lo necesitas. Entonces es un tema del flujo de agua y del TTT que se te puede salir de las manos. ¿Sí? Entonces, con respecto a ese tema, tenemos válvulas dependientes de la presión, los problemas comunes que tenemos y la válvula independiente de la presión, ¿verdad? Las válvulas dependientes de la presión, los que más o menos conocen, han trabajado con este tipo de sistemas, todo se reduce a la selección de la válvula. Obviamente, tenemos un coeficiente, un CV que le llaman, ¿verdad? Que es con el cual se trabaja. Por lo general se trabaja con los galones por minuto entre la caída de presión del coil, que mucha gente lo usa, por lo general, es de 3 a 5 PSI, por lo general por comodidad y cálculos matemáticos. Obviamente usamos el 4 porque raíz de 4 es 2 y lo que hacemos es el galonaje de la máquina entre 2 me da el CV que calculamos, pero dentro de los fabricantes tenemos una cantidad infinita de CV, diferentes equipos, diferentes capacidades y nunca es exacto. Ponte que en esta operación me da 2.5, a lo mejor no vamos a conseguir un CV de 2.5, vamos a tener el de 2 y el de 3. Y como todos sabemos, nadie se va por tener menos agua, sino en realidad más, y optamos por el CV de 3. Entonces ahí ya tenemos un desperdicio por diseño, por selección de equipo, que ya tenemos un margen ya de pérdida o de sobreflujo que vamos a tener en ese sistema cuando esa válvula abra al 100% y se dé la caída de presión de 4 PSI en el equipo. Entonces ahí ya tenemos ya un margen de error. Imagínense cuando ya la seleccionamos y son X cantidad de válvulas, el error se va multiplicando. Entonces ya de por sí seleccionar una válvula dependiente de la presión, como se decía antes, ya tenemos un error sumado allí, ya de fábrica, ¿sí? Que eso no es controlable porque ya obviamente es como viene y no se generan, imagínense, tendrían que generar X cantidad de válvulas para poder cubrir el mercado o la eficiencia de diseño que se necesita, ¿sí? Este es un equivalente, el KSV, lo que se usa es lo mismo, pero vienen expresados en unidades de kilogramos por centímetro cuadrado y este es como el equivalente a lo que se viene o calcula el CV del sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué problemas nos trae a veces las válvulas independientes de la presión? El sobreflujo, como les comenté, el control pobre, incluso podemos pecar si se calcula mal la válvula, podemos tener el control puede empezar a oscilar porque empieza a abrir, deja pasar más agua a la que viene, entonces la válvula quiere
cerrar, compensar ese sobreflujo y empieza a hacer un hunting o a brincar. Y entonces a veces tenemos una válvula modulante que termina siendo on-off para poder compensar ese sistema. Ese sobreflujo. Adicional, si no tenemos el control, también nos sucede el mismo tema. El uso adicional de bombas, como les comenté, y el aumento en el consumo de energía porque están entrando más equipos para sobrebombear un agua que a lo mejor no necesitamos. Y empiezan los chillers a trabajar fuera de su condición óptima o del TAT que fue diseñado, y tenemos un equipo de X cantidad de toneladas trabajando para enfriar un agua que en realidad no es lo necesario, ¿sí? Entonces, pero gracias a Dios existe la tecnología, vamos a decirlo así, la parte de las válvulas independiente de la presión, que es lo que nos eliminamos, este cálculo de SV, se elimina lo que es la caída de presión y entramos a la premisa que se usa solo lo que necesita. Entonces, ¿qué es lo que hace la válvula independiente de la presión? Que son válvulas de 2 vías, suministran el flujo específico para cada valor de la señal de control, sin importar las variaciones de presión. Aquí en este caso, ¿qué nos afectaba? La presión. Si aumentaba la presión en la entrada, como se ve aquí, ¿qué nos aumentaba? El CV. Entonces, como esto es algo dinámico, siempre va a haber un cambio dinámico de galonaje, siempre va a haber variaciones y no hay un flujo constante en el equipo. Entonces, todo varía dependiendo de la presión del sistema. Entonces, no hay un control exacto, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que hace la válvula independiente de la presión? Ni importar el flujo y la caída de presión que se encuentre dentro de ella lo que hace es como, vamos a decirlo, filtrarla y deja pasar lo que necesito en el momento justo y proporcionalmente a lo que se necesita y lo que manda el sistema de control. ¿Sí? ¿Cómo se logra esto? Hay 2 formas de hacerlo. Hay equipos que lo hacen mecánicamente con diafragmas ajustados, ¿verdad? Que en base a la caída de presión linealiza el flujo y lo mantiene constante en base a lo que se necesite, o electrónicamente, que tiene un medidor de flujo contiguo a la señal al actuador, y él va dándole el feedback al sistema y diciéndole, hey, tienes tantos galones, el actuador abre, hey, me están pidiendo 5 galones, voy a abrir. Entonces, el sistema, ¿qué es lo que hace el medidor de flujo? Llevas 3, llevas 4, llevas 5 galones, hey, llevas 5.5, aguanta. Entonces, ¿qué es lo que hace el controlador o el actuador? Va cerrando y lo va llevando. Y ese es el feedback que se va produciendo con este sensor de flujo o de caudal que se encuentra aquí, va midiendo y le va dando el feedback a este sistema para evitar que se salga o se sobrepase de lo nominal que está sugerido o que está diseñado o lo que está seteado como tal. Entonces, ¿qué nos ayuda esto? Nos quita el problema matemático ya de seleccionar las válvulas y de, mira, me dio el CV 2.5, no, ya es más sencillo, solo necesitamos el galonaje, los galones por minuto. Obviamente también las características del control, si necesitamos la señal de 420, si son un off, eso también tiene su requerimiento, obviamente, pero ya la parte mecánica solamente necesitamos los galonajes por minuto. Eliminamos la instalación de una válvula de balance manual, porque el balance lo hace dinámico, lo hace la misma válvula. Entonces nos quitamos de la red de distribución ese elemento mecánico y ya nos reduce el costo también de la instalación y eliminamos la necesidad de hacer un balance de arranque si es que se hace y el de rutina. Porque acuérdense que a veces la válvula de balance en las instalaciones por lo general la usan de cierre cuando van a hacer mantenimiento. Entonces esa válvula de balance, dependiendo de cuántas vueltas se dio o se calibró, es el flujo que supuestamente está seteada la máquina. Entonces viene el de mantenimiento, cierra la válvula de balance, esas incluso a veces tienen un precinto que se deja cerrado donde está ahí, a veces se lo quitan, cierran la válvula, hacen mantenimiento y vuelven a abrir. ¿Dónde la dejaron? No sabemos. Y si algún día se hizo el balance, porque a veces comienzan, bueno, lo hacemos con los primeros 30 fan call, pero si son 200 equipos, hay que balancear 200 equipos y hay que ir válvula a válvula, uno a uno, midiendo y revisando, y a veces eso toma tiempo y a veces lo dejan abierto al 100% y déle la buena de Dios. O sea, ahí es un nicho muy importante que estos equipos, por muy pequeños que vean, contribuyen a lo que es el balance y a la hora energético se ve reflejado en el bombeo y en el consumo de los chiles en la planta de agua fría a la final, ¿sí? Entonces, por lo general las válvulas, como les comenté, se usan como válvula de cierre, por lo cual afecta el balance general del edificio y si en realidad alguna vez se fue realizado este servicio. Entonces, esto es un resumen más o menos lo que quería hablar del tema de la optimización, lo que podemos usar. Sí, eso es clásico, eso. De lo que quería conversar o compartir, estos temas vamos a decirlo, se tocan a mayor profundidad en el diplomado. Esto es tema de uno de los módulos solamente. Esto es mucha información
de lo que se da aquí, se comparte. Si tienen alguna pregunta, como lo han hecho, lo podemos compartir. Ya estamos un poquito, creo que sobre la hora que por lo general no estimamos, pero la idea es que sea interactiva. Han hecho preguntas, que es por lo general que me gusta. Y nada, no queda más que invitarlos a lo que es el diplomado de gestión integral de edificios. Aquí tocamos tanto la parte mecánica, se habla de la parte del diseño con Carlos, que nos conversa la parte del lead, todos los requerimientos que suceden, que solicitan o que se están exigiendo. Roberto, que tiene amplia experiencia en la parte mecánica, también habla sobre la parte mecánica, y yo en la parte de control de instrumentación y la parte de optimización. Y creo que hemos logrado un compendio, un buen, vamos a decirlo, un buen extracto de información para dar nuestro granito de arena y poder lograrlo hacer en todo, en lo que es la parte de la formación. Yo hubiese querido que esto me lo explicaran a mí hace tiempo, pero ha sido poco a poco el aprendizaje. Marianela se va a contactar con usted, le va a enviar la información, los que estén interesados. Igual las conferencias o las otras que hemos anteriormente dado están en el canal de YouTube y los pueden ver sin ningún compromiso, están a la orden, y pueden ver también la calidad de los muchachos. Y cualquier duda, cualquier crítica constructiva, bien recibida, porque nos hace crecer a nosotros como profesores e instructores y nos hace nutrir nuestro contenido. Aquí escribieron algo, aquí saliendo un poco de contexto, pero ya tocando el tema de protección contra incendio. Hace un buen rato existe algo de protección contra incendio en las entradas. Sí, por lo general todos los controladores deben tener esa entrada, por decirlo así, de incendio. Actualmente incluso tú la puedes conectar en los variadores de frecuencia, no por hacer propaganda, pues no tratamos de no hacer eso, sino obviamente es por las marcas que ya manejo más y tengo más roce. En los variadores ABB tienen una entrada de STO que es para eso, para emergencia, y por lo general lo que hacemos es conectarla allí, de manera que si hay la señal de incendio se activa, desactiva de una vez los SCR de la potencia y apaga el abanico. Eso es para evitar que se infiltre el humo hacia las áreas. Pero sí, totalmente eso tiene que estar integrado a los sistemas. Eso lo puede hacer por el controlador, que cuando llegue apague todo, o directamente por el controlador, por el variador de frecuencia. Hay muchas formas de hacerlo, es dependiendo de cómo lo maneja el contratista o de controles o el electromecánico. No, los equipos es un variador de frecuencia, normal. Todos los variadores de frecuencia tienen, creo que esa entrada de emergencia. Y los controladores tienen la entrada, que acuérdate que el incendio se trabaja independiente a todos los sistemas de control porque tienen que ser alguien certificado. Por lo general sí, que eso lo explico yo en la parte de instrumentación. Tienen que ser señales normalmente cerradas para evitar temas y detectar rupturas de cable o alambre en el camino. Pero sí tiene que ser cerrada, eso lo maneja el mismo sistema de incendio y se deben hacer las pruebas a la hora de la entrega del proyecto, hacer las pruebas con incendio para ver que los equipos apaguen y no esperar al momento de la catástrofe que pase algo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. No, gracias a ti, Jesús. Como les comentamos, todo esto quedó grabado, esto lo van a tener a la mano. Pueden entrar al canal de YouTube, están las conferencias también de Carlos, está la de Roberto también. Y estamos a la orden. Nos pueden seguir en las redes sociales. Mañana les puede compartir toda la información. Les va a hacer llegar por los correos de todo lo que vean, todo lo que hacemos, lo que manejamos. Y nada. Cualquier duda, consulta, estamos a la orden. Muchas gracias a todos. No sé si Carlos está por allí, si quieres acotar algo más. Marilena también creo que está por allí, si quieren comunicar algo más que se me haya escapado. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Amílcar. Excelente. Gracias a todos por participar, por haberse regalado este tiempo en aprender cosas nuevas o repasar o aclarar dudas sobre este tema muy importante.
Y bueno, les compartí por allí en el chat las redes sociales de Innótica, @innótica_net y @campusinnótica. Por allí nos pueden seguir. El canal de YouTube también de Innótica. Allí, como dijo Amílcar, están los webinars pasados. El de recomendaciones para operación y mantenimiento y el de sostenibilidad y automatización en la venta de edificios. Bueno, por aquí allí una persona me pidió información sobre el diplomado. Les informo que el diplomado es titulado por la Universidad Católica Andrés Bello y su certificación es avalada a nivel nacional e internacional. Así que bueno, probablemente recibirán el correo por parte de la Católica directamente. De todas maneras, cualquier cosa por WhatsApp me pueden escribir y yo les puedo enviar directamente el brochure. Y bueno, el diplomado comienza la próxima semana, así que ya tenemos esta semana para cerrar inscripciones. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Amílcar. Gracias a todos de nuevo. Igual cualquier comentario en las redes de temas interesados o feedback de cualquier tema en lo que conlleve a la parte de formación sea de lead, sea de formación específica, también nos pueden consultar. Y nada, se mantiene con nosotros en línea, en las redes. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias a todos por los comentarios, son bien recibidos en su totalidad. Nada, no queda más que despedirnos. Muchas gracias a todos. Todo está en la página, todo está en la información es para compartirla, así que no tengan miedo en preguntarnos y acceder a todas las otras conferencias que son muy interesantes también, sobre todo la de Roberto, que hasta yo a veces la repito, porque es la parte mecánica que no es muy fuerte, pero se la recomiendo. Igual la de Carlos, que es la parte de lead y todo lo que manejamos. Siempre es bueno aprender algo nuevo y esto es un mundo cambiante actualmente, así que muchas gracias a todos, que descansen, nos vemos.